Está claro en la Biblia. El que crea y sea bautizado será salvo. Ya nos hemos salvado por creer en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo va a ser necesaria otra obra de salvación de Dios? Esta idea tuya es muy errónea. Exacto. Si ya hemos alcanzado la salvación eterna, ¿por qué nos haría falta otra obra de salvación? Sí, tiene razón. ¿No te das cuenta? ¿Por qué iba a ser necesaria otra obra? La sangre de nuestro Señor Jesús ha purificado nuestros pecados. Ya nos hemos purificado con nuestra fe. Hermanos y hermanas, podemos alcanzar la salvación en el nombre del Señor Jesús. Esta es la salvación que nos ha traído el Señor. Pero esta salvación se refiere al perdón de los pecados de la humanidad, a que ya no se nos condenará ni castigará por haber vulnerado la ley. Pero no demuestra que la humanidad esté libre de pecado ni purificada. Quienes hemos recibido la salvación por la gracia seguimos pecando. Somos esclavos de nuestros pecados y no somos capaces de liberarnos de ellos. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso sobre este tema. Por favor, id a la página 918. En ese momento, la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de todos los que creían en Él eran perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significaba ser salvo y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo rebelde y opuesto a Dios, y que había que seguir quitando lentamente. La salvación no significaba que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado. A continuación, por favor, id a la página 1002. Los pecados del hombre fueron perdonados a través del Dios encarnado. Pero eso no significa que el hombre no tenga pecado en él. Los pecados del hombre podían ser perdonados por medio de una ofrenda por el pecado. Pero el hombre ha sido incapaz de resolver el problema de cómo no pecar más y cómo poder desechar completamente su naturaleza pecaminosa y ser transformado. Hermanos y hermanas, las palabras de Dios nos dicen con claridad que la salvación solamente alude al perdón de nuestros pecados. Gracias a la redención del Señor Jesús, ya no pertenecemos al pecado. Nos justificamos por la fe y Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Cuando pequemos, solo debemos orar a su nombre para que nos perdone y disfrutemos de su gracia y sus bendiciones. Pero ninguno de nosotros puede negar que aunque el Señor Jesús nos redimiera de nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa permanece en nosotros. Seguimos teniendo un carácter arrogante, mentiroso, egoísta, codicioso y malvado. Aún somos capaces de seguir las malvadas tendencias del mundo y de vivir por la fama y la fortuna. Cada día pecamos y luego nos confesamos. Nos confesamos y después volvemos a pecar. Incluso aquellos de nosotros que leemos la Biblia con fervor todavía no podemos soltarnos de las cadenas del pecado. En nuestra situación actual, ¿cómo podemos afirmar que estamos purificados? Está escrito en la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. De por sí, ¿cómo podemos afirmar de veras que Dios nos ha ganado y salvado? De hecho, la obra del Señor Jesús sí resolvió el problema de nuestra muerte a consecuencia del pecado. Pero no pretendía resolver de raíz el problema del pecado. Así pues, seguimos pecando y oponiéndonos a Dios con frecuencia, y somos sus enemigos. Si queremos que Dios nos gane plenamente, es preciso que realice otra etapa de su obra, la purificación y salvación. Aunque nos hayamos salvado, no se ha resuelto la raíz de nuestro pecado. La gente es incapaz de deshacerse del pecado. Parece que Dios aún no nos ha ganado. Sí. No me sorprende que sigamos pecando a diario. Todavía necesitamos que Dios realice otra etapa de su obra de salvación. Ahora lo entiendo. Gracias al Señor. Al afirmar esto, ¿no estáis negando la salvación del Señor?
Porque aunque la gente continúe pecando, siempre y cuando confiemos en el nombre del Señor Jesús, claro que podemos purificarnos. No hace falta que Él haga ninguna obra nueva. El Señor Jesús tiene el gran poder de redimirnos y podemos santificarnos por medio de Él. Así es. Mientras nos atengamos al camino del Señor, nos podemos purificar. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús consumió la obra de redención y nos salvó con ella de las garras de Satanás. Nos redimimos de nuestros pecados en el nombre de Jesús y nos salvamos por nuestra fe. Esta es la prueba irrefutable de la obra de Dios y nadie la puede negar. Pero el Señor Jesús tan solo nos redimió de nuestros pecados y no pretendía resolver nuestra naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, amparándonos en el nombre de Jesús, podemos recibir el perdón de los pecados y la salvación por la gracia, pero no librarnos del pecado ni purificarnos. Así que para que Dios nos gane plenamente, necesitamos otra etapa de su obra de salvación. Tal como dice la Biblia, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada, para ser revelada en el último tiempo. Leamos más palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 4. Dios Todopoderoso dice: aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter, que ha sido corrompido por Satanás. Veamos ahora la página 1252. Es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás marcado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús realizó únicamente la obra de redención y no pretendía resolver nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si solo nos amparamos en el nombre del Señor Jesús, no podremos deshacernos del pecado y purificarnos. Por muy grande que sea nuestra fe, por muy bien que busquemos, no transformaremos nuestro carácter. Echemos la vista al pasado. En los 2000 años de la obra del Señor Jesús, todos los verdaderos creyentes han pensado en escapar al pecado, purificarse y salvarse en el nombre del Señor Jesús. Algunos luchan toda una vida por vencer por sí mismos frente a sus propias impurezas. Pero al final, ni uno solo ha dado testimonio de haberse deshecho del pecado y logrado purificarse. ¿A qué no? De modo que en el nombre del Señor Jesús solo se nos pueden perdonar los pecados, pero no podemos purificarnos. Razón por la cual el mismo Dios, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, está realizando la obra de purificación y salvación de los últimos días. Sí, ahora que te oigo decir de esa forma, veo que de verdad necesitamos otra etapa de la obra de salvación de Dios. Exacto. Oh, Señor,
Lo que están diciendo ellas me parece sensato. Todavía tenemos que deshacernos de nuestros pecados. Y en verdad no somos dignos de ver tu rostro. Pero, ¿realmente cambiarás de nombre a tu regreso? ¿Es Dios Todopoderoso tu auténtico regreso? Oh, Señor, te suplico que me ilumines. ¿Tenéis base bíblica para afirmar que se llamará Dios Todopoderoso cuando regrese? Hermanos y hermanas, son unas traidoras al Señor Jesús. No escuchéis sus tonterías. Sí, eso es. Hermanos y hermanas, en realidad Dios profetizó hace tiempo que se llamaría Dios Todopoderoso en los últimos días. Podemos encontrarlo mediante un análisis minucioso. Por favor, vamos a leer Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A continuación, por favor, id al capítulo 11, versículos 16-17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Esto también se profetizó en Apocalipsis 4:8, 16:7 y 19:6. Así como en muchos otros puntos de la Biblia. El nuevo nombre de Dios en los últimos días es el Todopoderoso, o sea, Dios Todopoderoso. Ya no nos hace falta leer todos y cada uno de los versículos. Sí, que claro, está en el libro del Apocalipsis. Mira aquí. Ya veo. Jamás habría pensado que hubiera tantas profecías. Sí, su sermón es realmente muy convincente. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Nunca imaginé que estas profecías mencionaran a Dios Todopoderoso de manera tan manifiesta. Qué claras son las Escrituras. Oh, Señor, ¿acaso has regresado de verdad? Hermanos y hermanas, Dios es sabio. Y cada cosa que hace tiene gran significado. El nombre de Dios Todopoderoso representa por completo su obra y el carácter que Él expresa en los últimos días. Si Dios no nos desvelara personalmente estos misterios, no sabríamos estas cosas por más años que pasáramos leyendo la Biblia. Leamos juntos las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 929. Dios Todopoderoso dice: la obra de Dios a lo largo de toda su gestión es perfectamente clara. La era de la gracia es la era de la gracia, y los últimos días son los últimos días. Existen claras diferencias entre cada era, porque en cada una de ellas Dios hace una obra que representa a esa era. Para que se lleve a cabo la obra de los últimos días, debe haber fuego, juicio, castigo, ira y destrucción que pondrán fin a la era. Los últimos días se refiere a la era final. Durante esta, ¿no pondrá Dios fin a la era? Hasta el final de la era, Dios debe traer consigo castigo y juicio. Solo así puede Él poner fin a la era. Página 930. Por tanto, durante la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová. Y en la era de la gracia, el nombre de Jesús representaba a Dios. Durante los últimos días, su nombre es Dios Todopoderoso, el Todopoderoso. Y usa su poder para guiar al hombre, conquistarlo, ganarlo y finalmente concluir la era. Una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías. Y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador porque me amaban y respetaban. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Soy el Dios que ha vuelto en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que se levanta en los extremos de la tierra, repleto con todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca han tenido contacto conmigo. Nunca me han conocido. Y siempre han ignorado mi carácter.
Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una persona me ha visto. Este es el Dios que se aparece al hombre durante los últimos días, pero que está oculto en medio de él. Reside entre los hombres verdadero y real, como el sol ardiente y el fuego llameante, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no ha de ser juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no ha de ser purificada ardiendo en el fuego. Finalmente, todas las naciones serán benditas por mis palabras, y también hechas pedazos por ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que soy el Salvador que ha vuelto, que soy el Dios Todopoderoso que conquista toda la humanidad, que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre. Pero en los últimos días también me convertiré en las llamas del sol que quema todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Esa es mi obra de los últimos días. Adopté este nombre y poseo este carácter de forma que todas las personas puedan ver que soy un Dios justo, el sol ardiente y el fuego llameante. Es así para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, y no soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas a través de los cielos, la tierra y los mares. Dios es el único que podría hablar con esta identidad y con este tono. Estas palabras son de Dios. La voz de Dios. Estas palabras tienen gran autoridad. Esta es la auténtica voz de Dios. Gracias a Dios. Por fin ha regresado el Señor Jesús, que estábamos anhelando. Por fin ha vuelto. Dios Todopoderoso, es el regreso del Señor Jesús. Dios ha cambiado realmente de nombre. Gracias al Señor. Hermanos y hermanas, en los últimos días y bajo el nombre de Dios Todopoderoso, Dios realiza su obra del juicio de la era del reino. Con sus palabras ha revelado la corrupta naturaleza humana y juzgado nuestra maldad, para que leyéndolas podamos conocer nuestra naturaleza y esencia, y veamos de verdad hasta qué punto nos ha corrompido Satanás. Comprendamos la raíz de nuestra corrupción y conozcamos que Dios no tolera las ofensas de la humanidad. Él además nos señala el camino y el rumbo para transformar nuestro carácter. De modo que abandonemos el mal, busquemos la verdad, logremos transformar nuestro carácter y alcancemos su salvación. Dios ha venido a realizar la obra de juzgar y purificar a la humanidad dividiéndonos por tipos, premiando el bien y castigando el mal, para salvar completamente a la humanidad corrupta del campo de acción Satanás y poner fin a su plan de gestión de 6000 años. En los últimos días, Dios aparece con su carácter de justicia, majestuosidad e ira que no tolera ofensa. Ha desplegado a la vista de todos su carácter inherente y lo que Él tiene y es. Ha venido a juzgar y castigar toda la corrupción y la injusticia de la humanidad, para salvarnos por completo del pecado y restablecer la santidad original del hombre. Quiere que todo el mundo vea no solo su sabiduría al crear los cielos, la tierra y todas las cosas, sino la sabiduría de su obra práctica en la humanidad. No se limitó a crear todas las cosas, sino que también las gobierna. No solamente fue capaz de sacrificarse por la humanidad, sino que puede perfeccionarnos, transformarnos y purificarnos. Porque Él es el primero y también el último. Nadie puede entender sus maravillas, ni tampoco sus actos. Por lo que, lo más adecuado es llamar a Dios por su nombre de Dios Todopoderoso. La actual obra del Espíritu Santo es la de defender la obra llevada a cabo bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Quienes oren al nombre de Dios Todopoderoso y verdaderamente adoren a Dios Todopoderoso, recibirán la obra del Espíritu Santo y disfrutarán del alimento y del riego que les otorga Dios. Los que no, caerán en la oscuridad y se perderán.
Hoy en día todos habéis visto que las iglesias que continúan estancadas en la era de la gracia están desoladas. Los creyentes se están volviendo indiferentes en su fe. Los predicadores no tienen nada que predicar. Y la gente no se emociona cuando ora a Dios. Por otro lado, cada vez más personas sucumben a las tentaciones del mundo. El principal motivo es que no han aceptado el nombre de Dios Todopoderoso, ni han ido al compás de la nueva obra de Dios. No me extraña que nuestra iglesia se quede cada vez más desolada. La hermana Fenk y las demás tienen razón. Esa es nuestra situación actual. El problema radica en que no Sí, vamos al yo compás también de he la visitado nueva unas obra cuantas de Dios. iglesias y cada una de Ese es ellas el parece problema. más desolada que la anterior. Los hermanos y hermanas están cada vez más débiles y no se les puede estimular. Esto es un hecho. Entonces, debemos seguir la nueva obra de Dios. Estoy de acuerdo.